Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. En este video con muy buenas noticias. Como les contamos al final del video anterior, que espero que hayan visto, tenemos la visa de Canadá aprobada, tenemos la visa de Canadá sellada en el pasaporte. Ya está, ya no hay más especulaciones al respecto. Y lo que vamos a hacer en este video es agarrar ruta. Vamos a hacer, ¿cuántas horas dice el GPS? 5 horas y media, 300 kilómetros, para llegar a la que dicen que es una de las ciudades más bonitas de México. Se llama San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato. Así que bueno, vamos a arrancar la aventura en este sábado soleado y hermoso. Entrando a uno de los tantos niveles de México. Oh, mira acá. Esta ciudad tiene tráfico cualquier día de la semana, es sábado y miren, llena de autos. Antes de irnos hay que decir, me parece, porque amerita, es qué ciudad, Ciudad de México, ¿eh? La verdad que me encantó. Muchas opciones de todo para hacer, muchos barrios lindos, buen metro para moverse, así que sin dudas volveremos. Miren acá el convoy. Todos tanques, ¿no? Jeeps como de guerra. El problema es que estamos yendo en la misma dirección. No, esperemos que no sea para el mismo lugar. Miren, acá al lado va un tren de carga que es larguísimo. Además, dos pisos, ¿viste? Un contenedor arriba del otro. Sí, bueno, de acá no se nota tanto porque estamos como abajo, pero miren, ahí que empezamos a subir. Espero no tener que cruzar las vías porque vamos a estar una eternidad. Ay, espero que no. Mirá lo que es gigante, ¿eh? Miren, ahí sí se notan los dos contenedores. Upa, mirá qué lindo lago. Sí, inesperado. Uy, tiene un cable de tensión adentro. Por las dudas no nos metamos. Vamos la mitad de camino más o menos y estamos haciendo la ruta por rutas federales. Hay bastantes baches y estamos más o menos a unos 150 kilómetros de San Miguel de Allende. 2 horitas marca el GPS. Esto es algo que estamos viendo en todas las rutas de México, que es gente que tapa los baches y a cambio la gente a veces le da una propina, ¿no? Claro, ellos piden propina. De hecho, hoy ya nos pidieron propina por tapar pozos y también por cortar el tránsito. O sea, en las zonas donde hay mucho tráfico y se embotella, una persona va, se para en el medio y empieza a dirigir el tráfico y bueno, si vos querés le das una propina por eso. Vamos a bajar de la autopista porque tenemos que cargar combustible, hay una estación acá abajo. Y porque tenemos hambre también, a ver si encontramos algo para comer. Mira, llegamos a San Juan del Río. Acá tenemos. Nos pasaron dos cosas. La primera es que en la estación que fuimos no tenían para cargar diésel como en tamaño vehículo, tenían para camiones, que es un pico más grande. Entonces el playero como que tenía que tenerlo, ¿no? Sí, no nos quiso cargar más de 20 litros, así que bueno, cargamos aunque sea como para poder seguir camino. Y la segunda es que buscábamos algún puesto de antojitos, o sea, tortas, papazos, tacos, quesadilla, lo que fuera que hubiera. Que siempre pasa lo mismo, ¿vieron cómo es la vida? Toda la ruta viendo puestos de torta, de esto, del otro. Ahora que dijimos, che, ¿comemos algo? Ni uno.
nada. Los que estaban ya habían cerrado. Y bueno, comimos un pan con queso que era lo que teníamos acá. Porque teníamos que ir al súper y nos fuimos, así que bueno. Pasó así, las cosas pasan como tienen que pasar. Una banana, un pancito, un quesito y a seguir ruta. Tenemos igual 2 alfajores y prepara el mate. Y los últimos alfajores, ya no quedan más. Quedan 2 más. Ah, 2 más. Sí. Se van a extrañar mucho, la verdad. 4 carriles a 500 metros. Estamos por empezar a bordear la ciudad de Santiago de Querétaro, así que quizás por eso hay tantos carriles, ¿no? Puede ser. Y ahora estamos dejando el estado de Querétaro y por allá ya se ve el cartel de Bienvenidos a Guanajuato. De golpe además se largó una lloviznita, así que bueno, estamos a media horita de San Miguel Allende y recién pasamos la ciudad de Querétaro, que era enorme. San Miguel de Allende, un regalo de México para el mundo, dice el cartel. Nos quedó justito contra luz, pero Martu lo leyó bien. Sí, estamos ya entrando a la ciudad. Hay mucho viento, ahora la tormenta desapareció y un solazo. Tenemos otro problema, no nos anda el sapito nuevamente, ya lo habíamos arreglado, pero dejó de andar, así que tenemos el vidrio sucio. Parece que es el motorcito que no hace ruido, o sea, no está funcionando. Pero bueno, lo arreglaremos en otro momento. Lo importante es que ya estamos por llegar. Veníamos en la ruta, les mostramos que estábamos ya entrando a San Miguel de Allende y estamos en un mirador. Miren, ahí abajo está la ciudad. Es bastante grande. Había un cartel que decía como 170.000 habitantes. Por ahí se ven varias cúpulas de iglesias. Y tenemos que bajar un poquito más hasta el final y ya llegamos. Cuando uno pasa las calles que salen para allá, se ven todas así y finitas. Así que vamos a seguir por la ruta principal. Como siempre. Y acá hay muchos candaditos. ¿Vamos a llegar a la ciudad? Vamos. Muy buenos días, amigos. Hoy amanecimos en San Miguel de Allende y antes de salir a mostrarles la que dicen es la ciudad más bonita de México, queremos mostrarles algo que nos llegó hace unos días en Ciudad de México. Es algo que nos va a permitir hacer tomas diferentes, así que vamos a mostrarles lo que hay adentro de estas cajitas. Nos lo mandó la gente de Hover Air, que es una marca que se especializa en drones. Para hacer de esas tomas que tanto les gustan a ustedes, pero este dron tiene algo particular y es que es súper chiquito. Y autónomo además. Así que lo vamos a poder volar seguramente más cómodos en las ciudades. El modelo es este, miren, Hover Air X1 Pro Max. Y nos mandaron también los accesorios del combo. Y vas a empezar por el plato fuerte. Vamos a empezar por el dron. Acá está abierto, se ve así. Es un dron que tiene inteligencia artificial. Ya les vamos a ir mostrando y contando más. Nuevo chiche. Hace varios días que lo tenemos guardado porque estamos esperando. En Ciudad de México no se podía mucho volar, así que dijimos mejor esperemos a llegar a un pueblito, un lugar más tranquilo. Qué linda la presentación, mirá la cajita. La verdad que sí, está preciosa. A ver, dale, deja de hacer intriga. Es que viene todo con... Ahí está, acá se abre. ¡Apa! Mirá. Ay, es muy lindo. Este dron pesa menos de 250 gramos, así que se puede usar en cualquier lado, no se necesita ningún permiso especial. El dron se pliega así y se puede guardar adentro de un bolsillo. Ven que queda como súper portable y no se rompe. Tiene además sensor abajo, adelante y atrás, así que se puede volar hasta en interiores. Las hélices protegidas. Acá hay para bajar la aplicación para usarlo. Está la cajita con el manual. Que vamos a tener que leer. Como siempre. Acá hay una bolsita que creo que es para guardar el dron. Miren, puedes guardarlo acá adentro. Creo que está bueno para si lo llevas en el bolsillo. Hay un cable y
Esto se puede comprar así individual, digamos, solo el dron y viene con estos accesorios. O si no, puedes comprar el combo y te vienen aparte más cosas, que son todas estas otras cajitas que tenemos. Entre ellas, miren, el estuche para guardar el dron. Una calidad hermosa, parece como de cuero. Ah, mira qué bueno. Marto está descubriendo todo con ustedes, ¿eh? Sí, esto es un unboxing real, no es... Ah, mira ahí adentro va. Muy bien. Es muy chiquito. Que está bueno igual porque a veces en las ciudades no podés volar drones grandes o hay que tener un permiso y demás. Y de hecho está pensado para hacer tomas autónomas. En el combo además viene un cargador de baterías, una batería extra del dron que no pesa nada. Se carga acá adentro. La otra batería está puesta, es esta. Y el último accesorio que trae es un cargador de pared que nos viene bien porque viene con la pata de Estados Unidos y México. Es de 65 watts y a veces si no tenemos que usar adaptadores, así que esto nos viene muy bien. Para todo. Para todo. Así que acá tendríamos todo lo que viene en el combo. Y ahora lo vamos a estudiar para ver cómo se prende. Y miren qué bonitas son las construcciones acá en San Miguel de Allende. Desde allá arriba veníamos ayer manejando, se ven algunas construcciones. Y mientras vamos recorriendo la ciudad, vamos a ver si podemos hacer algunas tomas con el dron y probarlo de paso. Sí, a mí me da un poco de miedo la altura, pero bueno, vamos a ir probando. No es un dron igualmente que huele muy alto, es un dron que te sigue. Podés hasta andar en bicicleta, creo que te sigue hasta 40 kilómetros por hora, pero siempre sigue a la persona, digamos. Así que bueno, vamos a probarlo mientras caminamos por San Miguel de Allende. Acá tienen la pantalla chiquita, la opción que quiero de vuelo. Follow. Bueno, y ahora en teoría caminemos a ver. Ahí está, ya lo bajamos y lo guardamos hasta que vuelva a salir otra, ¿no? Claro, porque te hace la toma que vos le pidas de seguirte o de ir para adelante o rodearte. Y una vez que vos decís, bueno, creo que la toma va a estar bien, le pones la mano, se estaciona, te iba a decir, aterriza y ya está. Cuando querramos lo volvemos a levantar. Este es uno de los parques que hay acá en San Miguel de Allende. Es un parque bastante grande y en los alrededores tiene unas casonas impresionantes. Miren lo que son. Como esta hay un montón. Se usa mucho también este color así medio rojizo, que queda muy lindo. Muchos árboles, muchas enredaderas en las casas. Ahora les vamos a ir mostrando más, pero es muy bonita esta ciudad. También hay algunos hoteles muy lindos, tipo boutique. Hay un montón de santarritas y allá arriba se ven unas cigüeñas. Creo que hay un lago cerca, por eso están ahí, arriba del árbol. Por allá abajo está el Parque Benito Juárez y acá hay otra mini placita. Ah, mira. Qué bonito. No la habíamos visto esta. Ahí venden una casa. Por allá arriba parece haber una iglesia, allá atrás. Todas las calles son empedradas, por lo menos acá en el centro histórico. Se usa mucho la roca, hay fuentes por todos lados. Miren qué lindo. Parece la esquina de un fuerte esto. Acá arriba escondido hay otro hotel. Algo que nos llamó la atención, ni bien llegamos a San Miguel de Allende, es que eran todos gringos, todos canadienses, yanquis. Dijimos, qué raro. Hasta de hecho vimos en la primera plaza que nos estacionamos un cartelito que decía que los perros tenían que estar con correa, pero estaba en inglés. Dijimos, Todo en inglés. qué raro. Y resulta que parece que en San Miguel de Allende habían muchos estadounidenses y canadienses y ahora estamos estacionados con Blanquita frente a una iglesia anglicana, por ejemplo. Ahí llegamos a lo que parecía una iglesia, creo que es la Casa de la Cultura. Por allá dice Barrio del Chorro. Y hay muchas casas como esta, miren, abajo de la enredadera. Qué bonito.
Para llegar al lugar donde estamos hay una calle muy particular. Miren lo que es. Muy empinado, que no se note tanto en el video. Este tipo de construcciones son mis favoritas. La piedra, las zantarritas, las enredaderas. Es como que crean todo un ambiente que parece mágico, como de cuento, me da la sensación. Y además son justo todas las construcciones que rodean al parque que les mostramos antes, el Benito Juárez. Algo piola del dron que estamos mostrándoles es que ahora que no lo estamos usando me lo guardé en el bolsillo y lo llevo ahí hasta que veamos alguna otra toma que podemos hacer. Además que al tener 2 baterías ya se nos acabó una, pero tenemos otra y cada batería más o menos son 15 minutos de vuelo. Así que vamos contentos, me parece que va a ser una muy buena incorporación. Dejen en los comentarios a ver cómo le podemos poner, así lo bautizamos. Y si les están gustando las tomas que estamos haciendo. También, y dejen también eso. Acá en el centro histórico, por más de que estamos en una ciudad, parece como detenido en el tiempo. Se han conservado bien las construcciones. Sí, mirá, y por allá adelante parece que está la catedral. No sé por qué hay muchas fachadas decoradas así con flores, pero me gusta mucho. Ahora estamos empezando a llegar al centro y hay más gente, ¿no? Y de hecho está cerrada la calle, por ejemplo, acá, para los vehículos. Ahí estamos. Pero sí, por ser lunes hay bastante turismo. Sí, muy lindo igual. Me gusta mucho cómo está combinado las construcciones rojas, naranjas, las de roca. Mis favoritas son las de roca, con los arbustitos, con estos pinitos. Es que todo encima tiene muchas flores, muchas plantas. Como que siempre es verde. Miren acá las entradas a los locales. Este es un hotel, por ejemplo. Acá hay una casa de venta de ropa. Acá hay un hostel. Todo mantiene el mismo estilo. Este, por ejemplo, dice talleres de artes y oficios. Y también acá estamos llegando ya a la catedral, que tiene una torre. Miren lo que es. Toda hecha como en naranja y rosado los colores. Viéndola desde abajo, es muy alta. Además tiene muchos trabajos, como mucha decoración. ¡Wow! Imponente. Acá tenemos la parroquia San Miguel Arcángel que les estuvimos mostrando recién. Es del siglo XVII, pero fue remodelada en el siglo XIX. Hoy en día tiene estilo neogótico y una curiosidad es que el albañil que hizo esta remodelación se inspiró viendo postales de catedrales de Europa y por eso le dio este estilo, pero no conocía esas catedrales, solo lo que vio por postales. Y miren, alrededor tenemos un montón de edificios coloniales bonitos, con arcos. Acá tenemos el Parque Central y acá hay mucha sombra, así que hay mucha gente disfrutándola. Hay muchos mariachis. Y mientras descanso un ratito acá en el kiosco les cuento que San Miguel fue fundada en 1542 por el fray Juan de San Miguel. La ciudad se fundó con el nombre de San Miguel el Grande y fue una ciudad muy importante en la ruta de la Plata, la ruta que unía Ciudad de México con Zacatecas. Fue una ciudad que creció muchísimo por el comercio y la agricultura en esta época, pero también es una ciudad que tuvo un rol importante en la independencia mexicana porque acá nació Ignacio Allende, uno de los líderes insurgentes. Por eso en 1826 se cambia el nombre de la ciudad a San Miguel de Allende. Esta ciudad en el siglo XIX tuvo una época de decadencia, mucha gente dejó la ciudad, quedó con pocos habitantes, pero para el siglo XX llegaron muchos artistas mexicanos y extranjeros que se asentaron nuevamente en San Miguel y revitalizaron la ciudad, la llenaron de arte, de cultura, dándole fuerza y vitalidad para ver la ciudad que vemos hoy en día. De hecho, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Acá vimos un jardincito y nos mandamos. Miren qué lindo.
Parece una casa antigua de época. Y en el medio hay un café. Creo que es un Starbucks. Algo que nos gusta es que por suerte hay muchas casonas como esta, que son galerías y hay diferentes tiendas adentro, así que uno puede entrar a chusmear. Además, todo lleno de flores siempre. Buenas tardes. Acá tenemos el Teatro Ángela Peralta, Mira, dice de 1910. 1910. Dice ahí arriba de todo. Y ahora agarramos otra callecita del centro histórico. Como verán, los colores son todos bastante similares. Como todos colores, así en tonos tierra. Sí, y también vimos muchas opciones de restaurantes de muchas partes del mundo, japonesa, peruana, brasilera. No vimos nada argentino, pero bueno, sí se nota como una ciudad que está muy preparada para el turismo. Qué bonita que está esta ciudad, amigos, la verdad. Me sorprendió un montón. Hace un rato les decíamos que es una de las ciudades más lindas de México porque fue elegida varias veces en diferentes rankings como la mejor ciudad del mundo y también como la más linda del país. Así que yo creo que por ahora es mi preferida de México. Sí. Yo creo que sí. Además se la nota como una ciudad cheta, fresa, como dirían acá. Y vimos en algunos lados que es una ciudad que tiene precios mucho más caros que en otras ciudades de México. Se consiguen obviamente muchas artesanías. Mira, acá tenemos a Miguel de Allende Animán, billutería, alebrijes. Y acá dentro de un parque, pero también en el centro histórico, tenemos la iglesia de San Francisco del siglo XVIII. También es muy, muy bonita y tiene muchos detalles en la fachada. Creo que se puede entrar. Qué linda arquitectura, amor. Está precioso. Hay muchos jardines así ocultos en San Miguel de Allende. Y veíamos que el atardecer tenía lindos colores. Miren cómo está cayendo el sol. Por atrás de ese cerro, miren qué belleza. Qué lindo terminar el día así, ¿no, Belu? La verdad que sí, un gran cierre. Un placer, amigos, miren eso. Este puente en el que estamos está como un poco más elevado, así que tuvimos una muy linda vista del atardecer. La verdad que lindo San Miguel de Allende. Un 10.
Y encontramos un secretito, recién estábamos ahí arriba del puente y la calle que está abajo pasa bastante más abajo, pero acá hay un pasadizo secreto. Y salís a la otra calle, la del convento. Justo vimos pasar unos chicos y dijimos, ¿dónde se meten? Y era acá. Que la misma calle que recién estábamos viendo de arriba, pero ahora desde abajo. Y para allá está el Parque Central. Hemos regresado a Blanquita después de caminar muchísimo. Esta ciudad da para venir y caminar, perderse por las callecitas empedradas porque de verdad que cada construcción que uno ve es más linda que la anterior. Así que es como el plan ideal, venir a caminar sin un rumbo fijo. Pero lo que tiene esta ciudad es que durante el día hace mucho calor, cuando pega el sol, pega fuerte. Como 30 y pico de grados largos. Sí, y tipo 5 o 6 de la tarde se empieza a levantar vientito y a la noche refresca, que es un placer estar acá en Blanquita. Así que nosotros nos vinimos porque ya no estaba para short y remera. Y de paso fuimos hasta un mercado que quedaba para el otro lado a comprar un poco de queso que no teníamos más. Porque el menú del día, ¿cuál va a ser? Vamos a hacer tarta, estoy haciendo la masa, con una receta que vi una vez y que la verdad que está buenísima, que son 9 cucharadas de agua, 9 cucharadas de harina y 5 de aceite. Sale re bien la masa. Y sale justo para 2 también. Sí, sale una tarta que la hacemos rellena, ¿no? ¿Y qué te diste cuenta que nos faltó también? Ay, me falta huevo. Un huevo quedó. Sí, necesitaba como 2 o 3 para el relleno. Pero bueno, ya nos vamos a arreglar de alguna u otra forma. Pero hace 3 días compramos como 18. Sí, pero hervimos como... Muchos. Sí, como 8 de esos. Así que bueno, cosas que pasan. Y mientras Martu amasa, yo creo que las tomas del dron quedaron bien. Creo que con este sí me voy a animar un poco más a volarlo porque es como un dron para cualquier persona principiante. No vuela demasiado alto, no se necesita tener experiencia, no tenés que tener controles. Obviamente uno tiene que ser cauteloso y consciente de los lugares en los que los va a volar. Nosotros nos fijamos siempre que haya la menor cantidad de gente posible cerca, sobre todo niños y perros, que son a los que más les llama la atención el dron y pueden ir ahí hacia el dron y se pueden lastimar. El otro dron que tenemos, que es más grande, es más aparatoso, llama más la atención, uno lo tiene que levantar, vincular con el control, es para otras tomas, más alejados. Creo que es un buen complemento, ¿no? Claro, son como para 2 cosas distintas, así que la verdad que estoy conforme. Tenemos que sentar a ver el tema de la configuración y demás. Hoy, así como se los mostramos a ustedes que los sacamos de la caja, cargamos las baterías media hora y salimos, así que no nos sentamos a ver mucho de cómo estaba configurada la cámara y demás. La verdad que es autónomo y muy fácil de usar, así que también está bueno si están buscando un dron para hacer tomas sencillas como las que hicimos hoy. Me parece que es un muy buen complemento al que tenemos. En la descripción, igual como siempre, les dejamos los datos del dron y demás para que lo puedan chusmear ustedes. Y bueno, nosotros vamos a comer, que a Martu igualmente las tartas ya sabemos que le salen espectaculares. Y nos vamos a ir a acostar porque otra cosa que está pasando acá es que atardece más tarde, entonces no nos damos cuenta y cuando terminó de caer el sol ya son las 8 de la noche. Es como que se nos atrasa toda la rutina 1 hora más. Suscríbanse al canal porque en el próximo video vamos a arrancar la ruta hacia el norte. Así que queremos que estén ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.